Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero compartir con ustedes un pequeño video con relación a si los gentiles debemos de circuncidarnos o no. Bueno, la respuesta para comenzar es un rotundo no y vamos a explicar por qué razón. Y es importante denunciar que cuando una persona está tratando de enseñarle a un gentil que se circuncide, esta persona es un judaizante. Por lo menos si es dentro de aquellas personas que dicen, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, pues obviamente no aplica en este caso si fuera un judío, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de un verdadero judío. Sin embargo, es importante entender que los judaizantes tratan de decir que al pedir ellos que los gentiles se circunciden, ellos no son judaizantes porque ellos apelan a Hechos capítulo 15, versículo 1, donde la Biblia dice que los judaizantes que habían bajado de Judea a Antioquía de Siria habían dicho que era necesario circuncidarse para la salvación. Es verdad que los judaizantes del siglo I hacían eso, pero también es importante decir que solo la pretensión de obligar a los gentiles a circuncidarse sin pretensiones salvíficas también es judaizar. Y la razón por la que podemos afirmar esto es porque la teología que desarrolló Moisés en Génesis capítulo número 17 es clarísima y es la siguiente. En Génesis capítulo 17 Dios hace un pacto con Abraham y en ese mismo capítulo se deja bien claro que el pacto de Abraham es con sus descendientes, no en Ismael, no en Cetura, porque también Abraham tuvo hijos con una mujer llamada Cetura, sino con su hijo Isaac. Y es importante entender que la Biblia enseña que cualquiera que quisiera vivir dentro de la tienda de Abraham, dentro del clan de Abraham, fuera nacidos en su propia casa o fueran esclavos, inclusive hijos, ¿verdad?, esclavos nacidos dentro de su propio clan o extranjeros que quisieran vivir con él, estaban obligados a circuncidarse y todo varón que no se circuncidara no podría vivir en el clan de Abraham. Pero la Biblia es clara que este es un requisito para aquellos que quieran vivir con Abraham. No es un requisito de Dios para los árabes, que son los descendientes de Ismael, ni para los descendientes de Cetura, ni mucho menos para nosotros los gentiles. Esto lo deja la Biblia bien claro y es importante que entendamos de qué trata también el pacto de la circuncisión. En Génesis capítulo número 17 dice la Biblia de la siguiente manera: era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré grandemente. Y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo: este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, te haré fecundo de gran manera, haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como pacto eterno, para ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua seré Elohim para ellos. Vean ustedes que en el pacto este pacto de la circuncisión hay tres promesas. Dios le promete a Abraham multiplicarlo, bendecirlo, hacerlo fecundo, que de él salgan naciones y reyes. Le promete también que le dará la tierra de Canaán a él y a su descendencia por estatuto perpetuo, y también eternamente él será Elohim de la descendencia de Abraham y los descendientes de Abraham serán su pueblo. Es importante por eso entender bien de qué trata el pacto de la circuncisión, porque la Biblia nos está enseñando que la circuncisión incluye la promesa de la tierra de Canaán. Ahora, no es a toda la descendencia de Abraham que Dios le prometió la tierra de Canaán. Dios no le prometió la tierra de Canaán a los ismaelitas, ni tampoco a los descendientes de Cetura. Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham, en Isaac, en Jacob y Jacob en sus 12 tribus.
En el pacto el pacto de la circuncisión se aclaran los detalles de cómo se debían circuncidar a partir del versículo 9 hasta el versículo 14, que dice: dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es el pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón que entre vosotros sea circuncidado, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará con vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso, cuya carne de su prepucio no haya sido circuncidada el día 8º, tal persona será totalmente excluida de su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Vean ustedes qué importante es lo que la Biblia nos está enseñando en el versículo 11. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre yo y vosotros. Pero este pacto, que será por señal entre Dios y ellos, dice el verso 10, que este pacto será para todo varón que esté entre ellos. Es decir, entre Abraham, entre el clan de Abraham. Entonces es muy importante que entendamos que Dios le pide a Abraham que se circunciden los que van a vivir con él, no los que están fuera. Dios no le dijo a Abraham: y ve y pregona que los gentiles se circunciden. No, los gentiles, inclusive los extranjeros que quisieran vivir con Abraham, tenían que circuncidarse, pero no es un pacto de Dios con los gentiles. Es por esta razón que es incorrecto decir a los gentiles que se tienen que circuncidar. Pero sobre todo del 15 en adelante es muy importante, porque dice la Biblia: dijo también Elohim a Abraham: a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. La bendeciré, y de ella te daré un hijo, y lo bendeciré, y haré de él naciones, y reyes procederán de él. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: a un hombre centenario le nacerá un hijo, y Sara parirá con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Elohim, este versículo 19 debería subrayarlo, pero Elohim dijo a Abraham: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él, no con Ismael, con él, por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Vean que Dios le aclaró a Abraham: no, este pacto de la circuncisión no será con Ismael, será con Isaac y su descendencia después de él. Ciertamente podemos encontrar en el versículo 24 que Ismael se circuncidó, porque dice la Biblia: y era Abraham de 99 años cuando circuncidó su prepucio, y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidado. Pero Ismael se circuncidó no porque el pacto fuera con él, sino porque Ismael, en ese momento vivía en la tienda de Abraham. Entonces, la teología del Antiguo Testamento es muy clara. El pacto de la circuncisión es entre Dios y los descendientes de Abraham en Isaac, es decir, el pueblo judío. Es importante que nosotros entendamos que Pablo reaccionó con respecto a la circuncisión de dos formas diferentes con relación a Timoteo y a Tito. En el caso de Timoteo, cuando Pablo se llevó a Timoteo de Derbe y de Listra y de Iconio, esa es la región donde Timoteo se había criado, es importante que nosotros, cuando leemos ahí en Hechos 16, dice la Biblia que Pablo estuvo dispuesto a circuncidar a Timoteo. ¿Pero por qué? Porque Timoteo era de madre judía. Y como leímos en Génesis capítulo 17, Dios dijo que este era un pacto eterno. Entonces eso quiere decir que todo verdadero judío mesiánico, sus hijos se seguirán circuncidando, porque es un pacto eterno entre Dios y los judíos. Pero en el caso de Tito, que era griego, Pablo se opuso vehementemente a circuncidar a Tito. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 1: luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, y en privado
a los que tenían por importantes, no sea que estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. Sin embargo, Tito, que estaba conmigo, aún siendo griego, fue obligado a ser circuncidado, pero por causa de los intrusos falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Es interesante que los judaizantes aquí, otra vez, ¿verdad? Porque esto es típico de los judaizantes y yo quiero que ustedes puedan notar esto. Ustedes, queridos amigos que están coqueteando, ¿verdad? Con estos grandes maestros del YouTube, ¿verdad? Y ustedes los escuchan, ¿verdad? Decir que no, que hay que circuncidarse y tienen 1001 argumentos. Lo interesante es que ninguno de esos argumentos es apostólico porque los apóstoles nunca pidieron esas cosas, sino que son argumentos que ellos se inventan, ¿verdad? Y cosas. Aquí los judaizantes crean un pretexto y es que ellos apelan a que aquí Pablo no estuvo de acuerdo con circuncidar a Tito porque los judaizantes, según ellos, lo que querían obligar era que Tito se circuncidara según los diferentes ritos de circuncisión que habían según la ley oral. Es verdad que existían diferentes ritos de circuncisión en ese tiempo, que los judíos tenían diferentes ritos de circuncisión. No obstante, lo que tenemos que entender es que lo que los judaizantes están haciendo es algo muy sucio, porque están tomando una verdad histórica y la están insertando en esta historia. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama extrapolar. Y lo que están haciendo es extrapolando un contexto y lo están metiendo aquí cuando el contexto bíblico en ningún momento sugiere que eso fue lo que pasó. Pablo nunca dijo acá que a Tito se le estaba queriendo circuncidar de acuerdo a los ritos que la ley oral establecía. La Biblia no dice eso. Y tú no puedes creer eso porque simplemente la Biblia no lo dice. Entonces es ahí donde tú tienes la decisión de o le crees a tus grandes maestros judaizantes del YouTube o le crees a la Biblia, porque la Biblia no dice esto. La Biblia dice cuál fue el problema realmente. Pablo dice en el versículo 2, sin embargo Tito, que estaba conmigo, aún siendo griego. Este era el problema, que Tito, era griego. No dice Pablo, sin embargo Tito, que estaba conmigo, quiso ser circuncidado de acuerdo a los ritos de la ley oral. No dice la Biblia, sin embargo, Tito quiso ser, le quisieron imponer la halajá, ¿verdad? No dice la Biblia esto. Sino que dice la Biblia, aún siendo griego. Si los apóstoles hubieran enseñado que la circuncisión era tanto para el judío como el griego, ¿por qué Pablo dijo, aún siendo griego? ¿Se dan cuenta? Porque simplemente Pablo, como un buen rabino que era, entendía que Génesis capítulo 17 había establecido que este pacto de Dios era con los judíos, no con los gentiles. Y Pablo, ni qué decir, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice que el que conoció al Señor circunciso, que se quede así. Y que el conoció al Señor incircunciso, que no se circuncide. Y esto es interesante porque ya 2 siglos antes de Jesús, en el libro de Primera de Macabeos, encontramos que cuando Antíoco Epifanes IV trajo la apostasía, muchos judíos se habían operado y se habían revertido la circuncisión. Entonces, Pablo dice que cada uno se quede como conoció al Señor. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17, como el Señor repartió a cada uno y como Dios ha llamado a cada uno, así viva. Y así ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese así, no revierta la circuncisión. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ahora, cuando uno apela a este versículo, los judaizantes, otra vez, una estratagema hermenéutica, si es que se le puede llamar así, dicen del versículo 19, pero es que usted no ha leído el versículo 19, porque la Biblia dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces los judaizantes apelan, Pablo jamás pudo pedir que no se circuncidaran porque los mandamientos de Dios establecen que los hombres se circunciden. La ley establece que los judíos se circunciden, que los descendientes de Isaac se circunciden, no los gentiles.
Y es que es importante que entendamos que existen mandamientos en la ley que eran solo para los reyes, había mandamientos que eran solo para el sumo sacerdote, había mandamientos que eran solo para los levitas, había mandamientos que eran solo para los hombres y otros mandamientos de la ley eran solo para las mujeres. Pero los 613 mandamientos de la Torá no eran para todos, así parejitos, sino que cada uno tenía mandamientos específicos. Y por supuesto que había mandamientos generales, que eran los mandamientos morales. Por supuesto que Pablo, cuando está refiriéndose aquí que lo que vale delante de Dios es la observancia de los mandamientos, se refiere a los mandamientos morales, porque si no, estaríamos a Pablo poniéndolo en contradicción directa. ¿Cómo es que Pablo dice, primero, que el que está incircunciso no se circuncide, pero si yo apelo a que cuando Pablo dijo que hay que observar los mandamientos, me debo circuncidar? ¿Ven ustedes la contradicción? Y si los judaizantes quieren decir aquí que aquí Pablo lo que se está refiriendo es que no se circuncide conforme a los ritos de la halajá, conforme a los ritos de la ley oral, pues qué pena, porque nada en el contexto entero, usted puede leer un capítulo antes, el capítulo 7 completo y el capítulo siguiente entero después, que es el contexto inmediato, y nada sugiere que ese sea el problema. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Pablo nunca enseñó que los gentiles tenían que ser circuncidados. Cuando Pablo terminó su primer viaje misionero y él llegó a Antioquía de Pisidia, dice la Biblia en Antioquía de Siria, en Hechos capítulo 14, versículo 27, dice la Biblia, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe. Y se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Oigan, no poco tiempo. Ya la iglesia de Antioquía tenía muchos gentiles convertidos al Mesías. Esto lo sabemos porque si nosotros estudiáramos los contextos, desde el capítulo número 11, Bernabé se llevó a Pablo desde Tarso para que estuvieran un año ahí consolidando la obra entre los gentiles. Después fueron a Jerusalén a dar una ayuda voluntaria por una gran hambre que se había profetizado en tiempos de Claudio, y luego regresaron a Antioquía de Siria, luego hicieron su viaje misionero y finalmente después de su viaje misionero regresaron y estuvieron mucho tiempo ahí. Ya la iglesia de Antioquía tenía mucho tiempo de tener gentiles, entre ellos convertidos al Mesías. Y sin embargo, dice la Biblia en Hechos 15:1, pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pues qué pena, porque resulta que los judaizantes que habían en Judea, que eran falsos hermanos, cuando llegaron a Antioquía, pues encontraron a los gentiles que tenían ya mucho tiempo de estar ahí, tenían mucho tiempo de tenerlos ahí, cuando los vieron incircuncisos, no circuncidados. Y aquí yo he escuchado otra vez a los judaizantes decir que no, es que no estaban circuncidados porque circuncidar a alguien no era tan fácil, entonces eso llevaba tiempo. Bueno, dice la Biblia algo así. Vamos otra vez a extrapolar un contexto que no está en la Biblia y basado en ese contexto que yo estoy extrapolando, eso me va a dar licencia para reinterpretar el texto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama eisegesis. Entonces, debemos realmente obedecer lo que el apóstol de los gentiles nos dijo, y es lo siguiente: el que conoció de Jesús el Mesías circunciso, quédese así. Y el que conoció a Jesús el Mesías incircunciso, que se quede así. Porque la circuncisión nada es sino la observancia de los mandamientos. Y entiéndase como mandamientos toda la ley moral que los apóstoles han predicado en el Nuevo Testamento y que por supuesto nosotros los gentiles que que creemos en el Mesías guardamos y creemos. Entonces, que no se impongan más cargas a los gentiles que ni Jesucristo ni el apóstol de los gentiles pidieron. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.